Buenos días, buenas tardes o quizás buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este vídeo. Quería darte las gracias por reproducir este vídeo y darme la oportunidad de poder hablarte desde aquí y transmitirte esta luz espiritual que viene de la palabra de Dios, la Biblia. Una luz espiritual que no procede de mí en absoluto, sino que es originada únicamente en las Sagradas Escrituras, en ese precioso libro que Dios inspiró durante varios siglos y que después de algunos miles de años se ha conservado hasta nuestros días. La Biblia es no solamente la palabra de Dios, sino también el depósito de Espíritu Santo, porque la Biblia contiene los pensamientos inspirados por Dios. La inspiración divina hace referencia a ese influjo de conocimiento exacto que procede del mundo espiritual, específicamente del Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, que ha insuflado su conocimiento exacto, infalible, a seres humanos que él consideraba santos por su conducta, por su fe, por su devoción, y les transmitió ese conocimiento exacto que hoy conforman todas y cada una de las palabras sagradas y santísimas que encontramos en la Biblia. Pero no solamente esto lo expresamos por nuestra fe, también esto lo expresamos por nuestra convicción en lo que la propia Biblia declara sobre su autenticidad verídica. La propia Biblia declara que ella es veraz. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 119, 160. Acompáñenme, por favor, al Salmo 119, verso 160. El Salmo 119, el verso 160. Aquí la Biblia nos dice lo siguiente: la verdad es la propia esencia de tu palabra, y todas tus justas sentencias duran para siempre. Repetimos, dice, la verdad es la propia esencia de tu palabra. Así que la Biblia deja claro que ella misma, que la palabra de Dios, contiene una esencia propia, que es la verdad. Así que la Biblia declara que ella misma es la verdad, que ella contiene todas las expresiones que hacen referencia a las verdades absolutas. La Biblia es el depósito de la verdad absoluta. En consecuencia, no contiene absolutamente ningún tipo de error. Todas sus expresiones son totalmente verídicas y aunque se examinen y aunque se pongan a prueba, siempre demostrarán ser la pura verdad. De hecho, no solamente sus expresiones más fáciles de entender son la verdad, sino que, como dice el versículo, hasta las expresiones más profundas, quizás más difíciles de comprender de la Biblia, hasta esa propia esencia profunda, es la verdad. Esta idea no solamente la transmitió por inspiración divina el escritor de este salmo, también el propio Santo Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, también reflejó el mismo pensamiento inspirado. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan, capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Es clara la Biblia. Hasta en el propio Evangelio de Juan declara que la palabra de Dios es la verdad. Así que la Biblia contiene la verdad absoluta.
que procede de Dios y que ha sido revelada a la humanidad. Y además esta verdad, como es absoluta, como no contiene ningún tipo de error, como es completamente perfecta, sirve incluso para santificarnos a través de ella, a través de la verdad. Así que la Biblia es el camino indicado para ser personas santas, personas limpias, personas que desean agradar a Jehová el Todopoderoso. Y por esa razón tenemos que acudir a ella para poder examinar nuestra conducta y poder cambiar, mejorar aquellas cosas que vemos que están escritas en la Biblia y que nos damos cuenta que no estamos practicando, que deberíamos de practicar, o incluso de aquellas prácticas que llevamos a cabo en nuestra vida diaria o aún de manera ocasional, pero que la Biblia rechaza y que nosotros también debemos de rechazar, porque de este modo estamos demostrando con nuestra conducta que la Biblia es nuestra única y máxima autoridad, que la Biblia gobierna nuestra vida, que la Biblia domina nuestra personalidad y nuestro ser. Y ese es el camino que todos los cristianos tenemos que llevar a cabo, porque el propio Jesucristo, de su propia boca, él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, como acabamos de leer, él le dijo a Dios su Padre, que su palabra es la verdad. Y él pedía que sus discípulos, sus seguidores, fueran santificados por medio de la verdad. Jesús no necesitaba santificarse porque él ya era un hombre santo. No necesitaba llegar a ser perfecto porque él ya era perfecto. En cambio, nosotros que somos pecadores, imperfectos, sí necesitamos continuamente santificarnos a través de la palabra de Dios. Por eso necesitamos examinarla con cuidado. El propio Jesucristo, siendo un hombre perfecto, que no necesitaba santificarse, aún así él entendía la importancia de alimentarse de la palabra de Dios. Lo demostró durante todo su ministerio, puesto que él demostraba con sus enseñanzas que conocía profundamente la Sagrada Escritura. Además, el propio Jesucristo le dijo unas palabras que son para reflexionar a quienes le escuchaban. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesucristo dijo: Ustedes estudian con mucho cuidado las Escrituras, porque piensan que por medio de ellas tendrán vida eterna. Y son estas mismas las que dan testimonio acerca de mí. Jesús dejó claro que aquellos que le estaban escuchando, los judíos, debido a su religión judía, que estaba basada en la ley de Moisés, en las escrituras hebreas, comprendían que su salvación, su adquisición de vida eterna, dependía de estudiar con mucho cuidado las escrituras, porque sólo de ese modo se podía alcanzar vida eterna. Pero claro, tengamos en cuenta que las propias escrituras, por ejemplo, las escrituras hebreas, están repletas de profecías que hacen referencia al Mesías, al Cristo, que había de venir. Es como el propio Jesús dejó claro en este versículo, que esas escrituras dan testimonio acerca de Jesús. Así que es inevitable que nuestro estudio profundo de la Sagrada Escritura, tanto de la escritura hebreo-aramea como griega, toda Sagrada Escritura nos lleva definitivamente a tener un conocimiento exacto de ella y nos acerca al propio Cristo, al propio Jesucristo. Por eso es que Jesús es la verdad y es la vida, como el propio Jesús reconoció que Él era
la verdad y la vida, porque Jesucristo no solamente como el pan de la vida, como él dijo en Juan 6:48, no solamente él ofrecía vida eterna a todo el que creyera en él, mediante su fe en él, por su sacrificio, sino que además sus palabras eran la más absoluta y pura verdad. Por lo tanto, vemos claramente que tanto la Escritura como el propio Cristo, ambos declaran la verdad y ambos nos llevan a la vida eterna. Por esa razón podemos acudir con confianza a la Biblia, porque sabemos que ahí encontramos la verdad absoluta, exacta, libre de todo error, y por lo tanto podemos creer en ella, y ella nos va a conducir a la vida eterna y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a su bendición, y por supuesto a la bendición de Jehová Dios, el Todopoderoso. Por eso qué importante es que pensemos en estos asuntos, que entendamos que Jesucristo es la verdad y la vida. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesucristo, como reflejó de manera perfecta la verdad que procede de su Padre Celestial, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, verlo a Él era ver al Padre, porque reflejó a la perfección la verdad del Padre y también la vida del Padre, porque el Padre vive eternamente. El propio Jesucristo, como hombre perfecto que era, pudiera haber perfectamente vivido eternamente hasta nuestros días y más allá. Pero Él no vino para vivir eternamente en la tierra, sino para dar su alma en rescate, en cambio por muchos. Por esa razón es tan importante acudir a la Sagrada Escritura y al propio Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Así que, teniendo esto presente, es evidente que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que acudir a la Biblia en busca del alimento espiritual. ¿Llegó Jesucristo a decir en algún momento que la Sagrada Escritura era el verdadero alimento espiritual? Sí, mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4. Y el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él le respondió, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que el propio Jesucristo, citando de la propia Sagrada Escritura, dejó claro que el verdadero alimento espiritual no es el pan literal, no son los alimentos físicos, sino que son las palabras que salen de la boca de Jehová, y que aquellas que han salido de la boca de Jehová, y que los seres humanos tenemos conocimiento exacto de ellas, son aquellas que están en su palabra, la Biblia. Así que el propio Jesús dejó muy claro que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Jehová, es el alimento espiritual
que los cristianos debemos de consumir. Por esa razón, cuando Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 24, versículo 45, que habría un esclavo que, debiendo de ser fiel y prudente, da alimento al tiempo debido a los sirvientes de la casa, es totalmente claro de entender que ese alimento se refiere a la palabra de Jehová. Por esa razón, en este canal de YouTube ya no vamos a continuar como hemos hecho hasta ahora, analizando algunas publicaciones de los testigos de Jehová, que también es cierto que contienen enseñanzas de la Biblia, que es el verdadero alimento espiritual. Pero después de lo que ocurrió en estas últimas semanas, que la propia organización de los testigos de Jehová quiso retirar estos vídeos en los que no solamente analizábamos literatura de los testigos de Jehová como artículos de estudio de la Atalaya, sino que también publicábamos sus vídeos que aparecen en su página web con el único deseo de poder fortalecer nuestra espiritualidad y nuestra fe, alimentándonos de esa guía espiritual que ellos dan, pero después de ver su oposición, entendemos que esto es una acción que está tomando el propio Jehová Dios y su Hijo Jesucristo, de modo que nos están haciendo entender que el alimento espiritual no debemos de buscarlo específicamente en la página web de los testigos de Jehová, sino que el alimento espiritual debemos de buscarlo únicamente en la Biblia. Y es cierto que los testigos de Jehová, que actúan como aquel Juan el Bautista que preparó el camino para que los judíos pudieran aceptar a Jesucristo como el Mesías, es cierto que los testigos de Jehová también abren el camino a la teocracia, al reino celestial, para que las personas de buen corazón puedan aprender las verdaderas enseñanzas bíblicas. Pero no deja de ser un simple instrumento en manos de Dios, así como lo fue Juan el Bautista, así también los testigos de Jehová son un simple instrumento que Dios puede llegar a usar para preparar el camino, pero aún siendo Juan el Bautista, nuestra fe no debe de estar en ellos o en Juan el Bautista, sino en el Cristo. Y nosotros, como cristianos teócratas, queremos llegar al Cristo directamente, sea con la ayuda de Juan el Bautista de tiempos modernos, que pudiera ser el colectivo de los testigos de Jehová, o bien mediante cualquier otra guía espiritual que podamos encontrar en otras iglesias cristianas, cuyas enseñanzas, algunas de ellas específicamente hablando, estén en armonía con lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Así que lo importante es que, sea cual sea el instrumento, que éste nos ayude a acercarnos a esa verdad pura, a esa verdad prístina, transparente, preciosa, totalmente saludable, que es la palabra de Dios, donde está el verdadero alimento espiritual. Jesucristo dejó muy claro a sus propios discípulos, a sus propios seguidores, que él consideraba a la Biblia como el alimento espiritual de su Padre Celestial, Jehová Dios. En Juan capítulo 4, versículo 34, leemos las siguientes palabras. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Qué claras palabras de Jesucristo. Él dejó muy claro que su alimento espiritual era hacer la voluntad del que lo envió, que fue su Padre Celestial,
Jehová Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Era evidente que Jesús aquí no estaba hablando de un alimento literal, de panes, pescados, frutas o verduras. No estaba hablando eso Jesús aquí. Es evidente que él hacía referencia al alimento espiritual, puesto que él dejó claro que su alimento era hacer la voluntad del que lo envió, practicar los mandamientos de Dios, llevar a la práctica las palabras de la Biblia, que para ese tiempo ya estaban completadas las escrituras hebreas, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, practicar esas enseñanzas era el alimento para Jesucristo. Y además, su alimento no solo implicaba hacer la voluntad de Dios reflejada en las escrituras, sino incluso completar su obra, es decir, practicarlo a su totalidad. Ese era el alimento para Jesucristo. Así que el alimento espiritual no son necesariamente literatura o publicaciones religiosas, que también pueden ser una guía para llevarnos a este alimento espiritual que es la Biblia. En realidad, cualquier guía que represente determinada publicación religiosa no se compara con el verdadero alimento espiritual que es la Biblia. Jesús dejó muy claro en Juan 4:34 que para él el alimento espiritual era hacer la voluntad del que lo envió. Y por eso el esclavo nombrado de Mateo 24:45 es un esclavo que tiene como propósito dar alimento espiritual nutritivo 100% reflejado en la Biblia, sacado de la Biblia. No puede haber nada más que eso. Esta misma idea Jesús la confirma unas páginas más adelante, en Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38, él repite la misma idea. Dice, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo dejó muy claro que cuando Él viene a la tierra en la forma de un bebé, engendrado por Espíritu Santo en el vientre de María, no vino por su propia voluntad. Fue el Todopoderoso, su Padre Celestial, que lo envió. De hecho, solo el Todopoderoso podía hacer tal milagro de transferir la vida de su Hijo Jesús en como espíritu que era en los cielos y transferirla a un embrión humano de tamaño milimétrico en el vientre de María, para que meses después naciera como un bebé en condiciones perfectas, físicamente hablando. Es evidente que Jesús, cuando vino, no vino por su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo envió, porque en eso él estaba plenamente concentrado. Él, cuando llega a bautizarse a los 30 años de edad aproximadamente, había tenido para ese tiempo unas 3 décadas, más o menos, para poder instruirse poco a poco desde su más tierna infancia hasta su etapa adulta, instruirse plenamente en la Sagrada Escritura, en el conocimiento exacto. Ya para cuando Jesucristo tenía 12 años de edad, en el momento en que sus padres acudieron a Jerusalén para la Pascua y luego se retiraron, después de algunos días, extrañaron a Jesucristo, que estaba ausente en el grupo familiar que iba de regreso a la ciudad donde vivían. Y cuando regresaron a Jerusalén, lo encontraron en el templo, escuchando atentamente a los maestros y preguntándoles. Jesucristo en esos días que estuvo en el templo, probablemente durmió,
en los espacios que hay en el templo de Jerusalén, no le importó dormir alejado de su familia con tal de aprovechar el máximo el tiempo para que ni bien amaneciera y él percibiera la entrada de los maestros judíos religiosos al templo, él pudiera acercarse a ellos e interrogarlos, preguntarles. Tenía una sed de conocimiento de la palabra de Dios impresionante. Era su profundo interés estudiar la palabra de Dios. Por eso cuando él se llega a bautizar, tenía un conocimiento tan pleno, tan perfecto de la palabra de Dios, que estaba capacitado para llevarla a cabo y cumplir la voluntad de Jehová, especialmente aquellos versículos de las escrituras hebreas que ya profetizaban cuál iba a ser la hoja de ruta del propio Mesías aquí en la tierra, cómo iba a ser su comportamiento, qué es lo que tenía que hacer. Y definitivamente Jesucristo lo cumplió a cabalidad. Él mismo reconoce en el versículo 41, un poco más adelante, que Él es el pan que bajó del cielo. Él es el alimento espiritual. Así que el alimento espiritual para un cristiano no queda ningún tipo de duda que es, por un lado, la Biblia y por otro lado, el propio Jesucristo. Sus acciones, sus enseñanzas, su comportamiento, su sentir, sus sentimientos, sus emociones, sus enseñanzas, sus ideas, todo lo que hizo. Así que ya vamos entendiendo de esta manera cómo el esclavo nombrado tiene que transmitir este alimento espiritual. Es un alimento espiritual 100% fundamentado en la Biblia, originado en la Biblia, obtenido de la Biblia, sin añadirle ni quitarle nada a ello. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 30, nos da otro detalle muy interesante respecto a esto. Jesús dijo: yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta. Juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo estaba tan plenamente seguro, debido a que era un hombre perfecto, que él cumplía a la perfección la voluntad de su Padre, que debido a ello su juicio era justo. Nadie podía decirle, bueno, es que quien está juzgando es el Hijo de Dios, no es el propio Dios. Pero Jesús dejó muy claro que su juicio era justo porque él no podía hacer ni una sola cosa por su propia cuenta, sino que todo lo que hacía era en base a la voluntad del que lo envió. Así que Jesucristo fue fiel, tan extremadamente fiel, que en los más mínimos detalles de todo lo que dijo, hizo, fue en plena armonía con la voluntad del que lo envió, el Padre Todopoderoso. Por esa razón volvemos a insistir en la idea: Jesucristo y la Biblia son ese alimento espiritual. En Juan capítulo 6, versículo 57, leemos otra enseñanza muy importante del propio Jesucristo. Dice: el Padre que vive me envió, y yo vivo por causa del Padre. De igual modo, el que se alimente de mí, vivirá por causa de mí. Una vez más, Jesucristo demuestra con estas palabras que Él es el verdadero alimento espiritual, porque dice que el que se alimenta de Él, vivirá. Además, en el versículo 58, Él se declara como pan que baja del cielo, como ya de hecho hemos leído en versículos anteriores. Y además dice que Él, como pan celestial, no es comparado con el pan que comieron los antepasados del pueblo judío, es decir, los israelitas que salieron de Egipto. Porque dice el versículo 58, no es como el que comieron los antepasados de ustedes, quienes acabaron muriendo. El que se alimenta de este pan vivirá para siempre. Efectivamente, los israelitas cuando salieron de Egipto
vagaron por 4 décadas en un desierto, fueron alimentados por el maná, pero ellos terminaron muriendo por su falta de fe. Cuando Jesús hablaba de aquí de que el que se alimenta de él vivirá para siempre, tiene un significado tanto espiritual como literal. Centrémonos primeramente en los israelitas del tiempo de Moisés, que comieron el maná, como dice este versículo 58. Ellos terminaron muriendo espiritual y físicamente. Espiritualmente porque perdieron la fe, por su murmuración, por maldecir el maná que Jehová les había dado amorosamente, debido a que murmuraron y despreciaron el pan que venía del cielo. Jehová los condenó por ese desprecio al alimento espiritual a 4 décadas de vagar por un desierto. Murieron espiritualmente, perdieron su fe en Jehová, y Jehová los desaprobó a toda aquella generación, y fue recién a la siguiente generación, a los hijos de estos, a los que permitió entrar en la tierra prometida. Pero también evidentemente murieron físicamente. De igual manera, en los tiempos de la era cristiana, todas aquellas personas que en siglos pasados ha ejercido fe en Jesús, ha muerto físicamente, efectivamente, debido a que aún no ha llegado el reino de Cristo aquí a la tierra, pero sin embargo han vivido espiritualmente y siguen vivos espiritualmente. Los que van a vivir para siempre en la tierra están en la memoria de Jehová para resucitar, y los que son cristianos ungidos por el Espíritu Santo murieron en siglos pasados, porque el apóstol Pablo profetizó que los que están en unión con Cristo se levantarían durante la presencia del Señor Jesús, la parousia, y por lo tanto aquellos ungidos que han muerto en siglos pasados han resucitado a la vida celestial durante esta presente parousia del Señor, ahora están vivos en los cielos, y todos los ungidos que hoy vivimos, si morimos fieles a Jehová, resucitaremos instantáneamente en los cielos. Entonces, esta vida eterna que nos da es el propio Jesucristo, que es un pan superior al maná, que no daba vida eterna. El maná solamente alimentaba físicamente por el tiempo que los israelitas lo consumieron hace ya varios miles de años atrás. Pero Jesucristo es diferente porque Él es un pan que da vida eterna. Y aun si morimos, resucitaremos para tener vida eterna. Entonces, por eso dice que Él no es como el pan que comieron los antepasados de los judíos que lo estaban escuchando, puesto que los que se alimentan de Jesucristo, que es el pan del cielo, vivirá para siempre. Así que vuelve Jesús de nuevo a identificarse a sí mismo como el alimento espiritual que hacemos bien en consumir. En algún momento yo pudiera, por ejemplo, con la ayuda del Espíritu Santo, editar publicaciones religiosas que yo puedo elaborar. Pero ustedes tienen que asegurarse que esas publicaciones que yo eventualmente pueda producir, así como cualquier otra que encuentren en otras religiones cristianas, esté en total y absoluta armonía con la palabra de Dios. Y si no lo está, tiene que ser rechazado de inmediato. No podemos aceptarlo, porque al fin y al cabo, cualquier tipo de escrito que cualquier persona afirmando ser cristiana haga, constituye una simple guía a la verdadera fuente del alimento espiritual, que es la Biblia. En la Biblia, en toda la Sagrada Escritura, encontramos no solo el alimento espiritual, sino también las propias enseñanzas de Cristo, quien es Él mismo, también el pan del cielo, el alimento espiritual. Así que en resumidas cuentas, es en la Sagrada Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, incluyendo los santos evangelios, en los que encontramos este alimento espiritual. Y por esa razón es que en este
canal tenemos que esforzarnos por transmitir ese alimento espiritual que constituye únicamente la palabra de Dios, la Biblia y por supuesto las enseñanzas, las obras y las acciones del propio Jesucristo. Y eso es lo que definitivamente tenemos que concentrarnos. También en Juan 4, 24 nos dice algo muy importante. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Para poder adorar a Dios necesitamos el Espíritu Santo y además la verdad, porque la Biblia lo deja muy claro, Jesucristo lo dijo. Para adorar a Dios tenemos que adorarlo con espíritu y con verdad. Así que la verdad de la Biblia es muy importante para poder adorar a Dios, además de la ayuda del Espíritu Santo. Veamos otro versículo importantísimo a este sentido. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Jesús dijo: Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, los guiará hacia toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Así que la propia Biblia deja muy claro que el propio Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda la verdad de la Biblia. Es decir, tenemos que pedirle a Dios su Espíritu Santo para poder comprender las Sagradas Escrituras, que son la verdad. Y además dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, puesto que sabemos que no es una persona, que es el poder de Dios en acción. Y el Espíritu Santo nos anunciará las cosas que están por venir. Como dice el versículo 13, les anunciará las cosas que están por venir. El Espíritu Santo inclusive nos puede ayudar a profetizar, a vislumbrar el futuro, ¿no? Pero en eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque sabemos que hay muchos falsos profetas. Pero la Biblia deja clara una regla de oro: el profeta que hable en el nombre de Jehová, si se cumple lo que profetiza, ese profeta viene de Jehová. Pero si no se cumple, ese profeta no viene de Jehová. Así que el que profetiza tiene que estar plenamente seguro que lo que está hablando viene de Jehová. Pero lo mejor, para estar totalmente seguros, es simplemente profetizar lo que está en la Sagrada Escritura, en la Biblia, y no añadirle nada más que lo que la Biblia enseña. Juan capítulo 3, tercera de Juan, la tercera carta de Juan, está poco antes del Apocalipsis, en su versículo 4, el apóstol, por inspiración divina, dijo: Nada me da más alegría que oír que mis hijos siguen andando en la verdad. Andar en la verdad no significa estar apegado a una organización religiosa, sino practicar las enseñanzas religiosas de la Biblia, practicarlas en nuestra vida. Hay mucha gente que tiene doble vida y que está afiliada a una iglesia o a una religión cristiana o que afirma ser cristiana, pero eso no es andar en la verdad. Para el apóstol Juan, andar en la verdad es caminar con la verdad, es practicar la verdad. La verdad es como un camino
y el camino hay que recorrerlo, hay que dar paso tras paso para caminar en él. Y eso implica la verdad, practicar la verdad. No es simplemente de palabras, sino de hecho. Y por último, veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en cuanto a la Sagrada Escritura, que dice que está inspirada por Espíritu Santo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, el apóstol Pedro nos deja muy claro, y ya que él fue un apóstol de Jesucristo, fue de hecho el más cercano de los apóstoles, además del apóstol Juan, y él, que conoció tan de cerca a Jesucristo, el pan del cielo, el alimento espiritual, él dejó muy claro que, además del propio Jesucristo, toda la palabra de Dios constituye el alimento espiritual porque fue inspirada por Espíritu Santo. Dice el versículo 19, así que tenemos más confirmada la palabra profética, y ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Pues ante todo, ustedes saben que ninguna profecía de la Escritura procede de una interpretación personal, porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por Espíritu Santo. Así que la palabra profética, como dice el versículo 19, es la palabra de Dios, que está llena de profecías. Y dice que esta palabra profética la tenemos más confirmada, porque evidentemente vivimos en una época de la historia muy ventajosa, puesto que, por un lado, vivimos en la parusía de Cristo, vivimos bajo su presencia. Cristo fue coronado rey en 1914 por su Padre Celestial Jehová Dios, delante de todos los hijos celestiales de Dios. Jesucristo, desde ese año en adelante, presente como Rey del reino celestial, en esta época en la que ya han pasado unos 2000 años desde la época de Cristo los apóstoles y más de 3000 años desde la época en que los judíos del tiempo de Moisés habían recibido las palabras de Jehová a través de Moisés con la inspiración del Pentateuco, así como de los otros profetas de Israel que vinieron más adelante. Nosotros desde esta posición ventajosa de la historia podemos observar cómo a lo largo de todos estos miles de años han cumplido innumerables profecías de la Sagrada Escritura. Y esta observación que hacemos a la palabra profética de Dios, dice el apóstol Pedro que hacemos bien en prestarle atención, porque dice el versículo 19, ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. La Biblia es muy clara, dice que hacemos muy bien en prestarle atención a la Biblia como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Hoy vemos que las personas en general en el mundo, la sociedad humana en general, está en una profunda oscuridad espiritual. Por ejemplo, si observamos lo que ocurre en algunos países de Latinoamérica, confirmamos esta oscuridad espiritual profunda en la que viven muchas personas. Por ejemplo, en Ecuador, en los últimos meses, la violencia del crimen organizado ha ido de mal en peor. Cada vez aumentan más los muertos por la delincuencia, por la violencia. Personas que están en una profunda oscuridad espiritual porque no conocen la palabra de Dios. Y si la conocen en algunos detalles, en algunos aspectos, solamente está en su mente, pero no ha llegado a su corazón, no han aceptado a Cristo en su corazón.
y no conocen a plenitud la palabra profética. Y por esa razón en esa oscuridad espiritual se dedican a hacer las obras del diablo. El apóstol Pedro deja claro que la Biblia es una lámpara que brilla en un lugar oscuro, porque hay oscuridad en muchas sociedades humanas de nuestros días, cuando vemos que se practican cosas contrarias a la Biblia, pero la Biblia se levanta como esa luz que brilla, porque nos indica el camino a seguir, que es el camino correcto, a diferencia de lo que hacen otras personas. Dice que la luz de la Biblia va a brillar hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones, en nuestros corazones. Así que la luz espiritual de la Biblia puede brillar hasta el punto de hacerse de día en nuestro interior, es decir, de que ya practiquemos plenamente las enseñanzas bíblicas y seamos personas santas. Entonces, eso definitivamente nos enriquece y nos anima a acudir a la Biblia, que es el verdadero alimento espiritual, que nos hace brillar en nuestros corazones la luz de la verdad. Sabemos que esta luz de la verdad de la Sagrada Escritura, como dice el versículo 20, sabemos que la profecía de la Escritura es una profecía que no procede de interpretación personal. Es decir, los escritores de la Biblia no escribieron lo que a ellos les pareció por criterio o ideas personales, sino que todo lo que escribieron fue por inspiración divina, fue porque son los pensamientos de Dios Todopoderoso. De hecho, el versículo 21 deja clara una verdad innegable. Ninguna profecía originada por el hombre se ha cumplido, y ni se podrá cumplir, porque dice que la profecía que realmente se cumple es la que viene de parte de Dios. Dice, los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el poder que viene directamente de Dios, fue el instrumento que Dios mismo usó para guiar la mente y los corazones de hombres santos que hablaron de parte de Él para escribir la Sagrada Escritura. Así que la profecía claramente viene de Jehová el Todopoderoso. Con todo lo explicado en este vídeo, es prueba más que suficiente, a la luz de la Biblia, de que ella misma es la fuente del verdadero alimento espiritual, además de Jesucristo nuestro Señor. Por ese motivo es que no vamos a continuar estudiando los artículos de estudio de la Atalaya, además de que sabemos que a la organización de los testigos de Jehová le desagrada. Ya nos ha retirado varios vídeos de circulación cuando hemos tratado, por ejemplo, de publicar su contenido religioso, y para evitar esas incomodidades y además concentrarnos en lo que realmente vale la pena, lo que realmente eh, fortalece nuestra fe y nuestra espiritualidad, es concentrarnos en la Biblia. Por esa razón, tengo mucho que organizar en este canal, que todo será, digamos, poco a poco, pero voy a organizar todo para que de esta manera se pueda llevar a cabo una adoración ordenada, limpia, acepta a Jehová Dios, basada en su palabra, la Biblia, y de esta forma todos aquellos que quieran ver nuestros vídeos puedan fortalecer su fe y su espiritualidad y puedan acercarse a Jehová Dios y a su Hijo Jesucristo. Además, poco a poco iremos publicando canciones religiosas que también alegran el corazón de los que creemos en Jehová y en su Hijo Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos, queridos amigos, por su amable atención, por prestarme atención en este vídeo, y espero que les haya podido fortalecer su fe, su preciosa y santísima fe. Y nos comunicamos en el próximo vídeo.